mesa de esta tarde vamos a abordar los principales obstáculos y dificultades que nos encontramos en el acceso a la Administración de Justicia desde varias perspectivas y también las medidas que están llevando a cabo los profesionales para superar estos obstáculos. Entonces, decíamos que para dar cumplimiento a nuestro artículo 24 de la Constitución es necesario garantizar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía, y hoy en día es verdad que todos estamos de acuerdo en que la justicia es un servicio público que atiende a todas las personas por igual, pero que hay casos en los que no todas las personas pueden acceder o ejercer ese derecho de la misma forma. Por ello es preciso también que cuando se elaboren políticas públicas en esta materia se parta del reconocimiento de esa existencia de desigualdad y de las consecuencias que la misma puede tener en las personas más vulnerables. Porque solamente si partimos de esa base se puede garantizar en términos materiales la efectividad del derecho de acceso a la justicia. La accesibilidad consiste en generar todas las condiciones estructurales de acceso al servicio público de justicia, asegurando que ninguna persona quede excluida por una cuestión económica, de edad o de género, y acercando socioculturalmente el servicio público mediante el lenguaje y la formación transversal. Este derecho de acceso se manifiesta en distintos ámbitos, en el físico, garantizando así que los espacios judiciales sean accesibles a todas aquellas personas con discapacidad, en el económico, facilitando también el acceso a personas con bajos recursos económicos a través de la asistencia jurídica gratuita, en el lingüístico y en el acceso a la información. Además, también el género interactúa con otros factores y desde una perspectiva interseccional puede ser un motivo también que dificulta a las mujeres el ejercicio de sus derechos. Por ello, para concluir un poco esta breve introducción y dentro del contexto en el que nos encontramos también hay que tener en cuenta que varios de los proyectos que se están llevando a cabo, que integran el Plan de Justicia 2030, están dirigidos a garantizar y asegurar el acceso de toda la ciudadanía a los derechos y libertades. Bueno, sin enrollarme mucho más, ya paso a presentar a las intervinientes de esta mesa que nos acompañan ahora. En primer lugar, Ángeles García Vidal, directora general para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia. La Dirección General del Servicio Público de Justicia, bajo la dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, ha impulsado algunos de los proyectos más relevantes de este Ministerio dentro del Plan de Justicia 2030, a través del cual se pretende transformar el Servicio Público de Justicia. En segundo lugar, nos acompaña Ana Isabel García León, fiscal jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Al otro lado de la pantalla está Luis Humberto Villalobos Oviedo, que es profesional en métodos de enseñanza. Actualmente está destinado a la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público de Costa Rica. Y por último nos acompaña Isabel Caballero Pérez, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. CERMI Mujeres es una organización española sin ánimo de lucro que fue creada en 2014 por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Los objetivos son la defensa y la acción del pleno goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Las mujeres y las niñas con discapacidad son aproximadamente 2,5 millones de ciudadanas en España, lo que supone que 1 de cada 5 mujeres vive con una discapacidad y que la prevalencia de discapacidad es mayor en las mujeres que en los hombres. Pues nada, agradeceros que estéis aquí esta tarde y hacer posible la mesa de ahora que se va a desarrollar. La dinámica, como ya os había comentado, van a ser 2 rondas de preguntas
individualizadas y nada, comenzamos si queréis. Si os parece bien, empezamos por Isabel Caballero, continúa Luis Humberto, Ana y termina Ángeles, ¿vale? Bueno, Isabel, ¿en qué medida el hecho de ser mujer, además de vivir con discapacidad, impacta en el acceso y participación en la Administración de Justicia? En una doble perspectiva, tanto como profesional como usuaria de la Administración. Bueno, en primer lugar, muchas gracias en nombre de la Fundación CERMI Mujeres por esta oportunidad, ¿no? Por este hueco que siempre reserváis a dar visibilidad a una situación muy concreta, que es el de las mujeres con discapacidad, que es un sector de población, pues yo creo que muchas veces olvidado, ¿no? Y muy desconocido. Como bien señalabas, estamos hablando de 2,5 millones de ciudadanas en nuestro país, según los datos de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística. No son pocas mujeres, pero lo que sí las caracteriza es su gran diversidad y que enfrentan pues eso, numerosos obstáculos a la hora de accionar sus derechos, de llegar a la Administración de Justicia. Yo diría que lo que impacta como mujer con discapacidad a la hora de enfrentarte a la Administración de Justicia es precisamente esa invisibilidad, ese desconocimiento que tienen los operadores jurídicos de la realidad de este sector de población. Nosotras desde la Fundación CERMI Mujeres hemos puesto mucho el foco en uno de los problemas fundamentales que enfrentan estas mujeres y que es ni más ni menos que el hecho de ser víctimas de violencias, de diversos tipos de violencias intrafamiliares, violencias de género, violencias sexuales. Y sin embargo, pues seguimos teniendo una carencia de datos evidente, ¿no? En España los datos estadísticos, por ejemplo, de violencia de género, no están atravesados, no incluyen la variable de discapacidad. De tal manera que de los informes anuales que elabora la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, lo que podemos extraer es el dato de que en España aproximadamente el 10% de las mujeres que mueren asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tenían una discapacidad acreditada. Es el dato que yo creo que es como un poco la punta del iceberg de un problema enorme, ¿no? Además, si tenemos en cuenta que estamos hablando de mujeres que tienen una acreditación de discapacidad, es decir, que han pasado por un tribunal de valoración, por un procedimiento administrativo para el reconocimiento de esa situación. Hay muchas mujeres en nuestro país, bueno, y en el mundo, que no tienen reconocidas estas discapacidades y que en muchas ocasiones estas discapacidades son consecuencia precisamente de las situaciones de malos tratos y de violencia cronificada en el tiempo que sufren. De hecho, en la última macroencuesta del año 2019 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género señalaban que del total de las mujeres encuestadas, no os voy a aburrir con datos estadísticos, pero sí que el 17,5% de las mujeres con discapacidad señalaban que su discapacidad era precisamente consecuencia de la violencia machista sufrida. Entonces ahí vemos que hay un problema y lo que no vemos es que hayan denuncias o que no... En realidad tampoco tenemos datos estadísticos que nos digan cuántas mujeres con discapacidad en nuestro país están denunciando estas situaciones, cuántas llegan sus casos a sede judicial, cuántas mujeres retiran la denuncia también, que es un dato importante, pero el único información de la que disponemos es ese dato último y fatal de mujeres asesinadas. Pues bueno, es una de las cuestiones fundamentales en las que nuestra organización está haciendo mayor incidencia, porque, y también poniendo en evidencia las dificultades que están teniendo estas mujeres a la hora de poder denunciar estas situaciones, ¿no? Porque no solamente hay desconocimiento a veces por parte de la sociedad de cuál es su realidad, sino también un desconocimiento por parte de las propias mujeres de que son titulares de derechos, que eso es algo que es también una situación alarmante. Hace unos años se hizo una investigación en Andalucía, se hizo un autodiagnóstico participativo con más de casi 4.000 mujeres y había un porcentaje altísimo de mujeres que no se sentían titulares de derechos. Entonces estamos hablando de un grupo, de un sector de población que está tremendamente desempoderado, que muchas de estas mujeres además han naturalizado desde el nacimiento, en el caso de que sea una discapacidad congénita, pues que son una carga para la sociedad, que son una carga para la familia y que es normal
que haya determinados comportamientos que son comportamientos contrarios a la ley, pero que están tan naturalizados que lo asumen como parte de su día a día. Entonces, son situaciones, además también hay cuestiones referidas a la hora de expresar por los propios obstáculos que plantea el hecho de tener determinadas discapacidades, a la hora no ya solo de percibirse como posible víctima de un delito, también a la hora de denunciar esas situaciones, ¿no? Pensemos en mujeres que tienen algún tipo de discapacidad a la hora de comunicar, ¿no? El problema de la oralidad, o mujeres a la hora de expresarse para no entrar en contradicciones, para tener siempre un discurso que sea coherente, que es como los requisitos, ¿no? que se te exigen para que tu testimonio pues, sea creíble, ¿no? Pues nos encontramos con estas mujeres que bueno, no son creíbles para la sociedad. Muchas se dicen, bueno, esta mujer ¿qué va a denunciar si está loca? Y nos ha ocurrido a nosotros como profesionales, ¿no? Incluso expresiones de este calibre expresadas por profesionales de sectores que en principio entiendes que tienen una sensibilidad y una toma de conciencia en torno a lo que es, no sé, discursos y prácticas capacitistas. Pues aún así te encuentras con, bueno, no se le puede hacer caso porque es una mujer que está loca, tiene un trastorno de salud mental, como si las mujeres con trastorno de salud mental o una discapacidad psicosocial no pudieran ser víctimas de delitos, ¿no? Y no pudieran denunciar, ¿no? Pues esto es lo que nos enfrentamos también, o sea, lo que se enfrentan las mujeres con discapacidad y también se enfrentan las y los profesionales que están trabajando sobre todo en el tema de la prevención y de la atención a mujeres víctimas de delitos y en nuestro caso concreto a mujeres víctimas de violencias, ¿no? Nosotras como profesionales lo que también estamos haciendo es partiendo de las propias voces de las mujeres, sistematizando cuáles son sus reivindicaciones. De hecho, ahora estamos inmersas en la elaboración de una investigación que ha sido impulsada por el Observatorio Estatal de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales. Estamos haciendo precisamente una investigación sobre los obstáculos que encuentra este sector de población a la hora de acceder a la justicia. Y esperamos que los datos estén disponibles pues, a finales de este año, principio del 2024. Pero bueno, también hay cuestiones muy relacionadas con la imposibilidad real el hecho de que hemos tenido un sistema legal, y aquí saben más ustedes, ¿no? En el que ha habido un procedimiento de sustitución de la voluntad de las personas, es decir, no eran las personas con discapacidad las que podían decidir por sí mismas, sino que había pues, un sistema basado en las tutelas, en las curatelas, que hacía que una persona interpuesta, pues, en principio con una finalidad de protección, ¿no? Pues en última instancia tomara decisiones que eran cruciales para la vida de las personas con discapacidad. Esto también ha sido un problema a la hora de acceder a la justicia. Son un conjunto de situaciones muy variadas, también dependiendo de los sujetos, porque la discapacidad es muy diversa, pero incluso las mismas discapacidades en distintos sujetos se experimentan de forma distinta. Entonces no es lo mismo una situación de un sujeto a otro, pero que todos estos son cuestiones que tienen un impacto más que evidente a la hora de poder llegar a la justicia, de poder denunciar, ser creíble y articular pues, un engranaje, ¿no? Que permita accionar tus derechos sin que se produzca una revictimización o victimización secundaria, que es lo que nosotras percibimos en el sistema judicial español todavía, ¿no? A pesar de que se ha avanzado y que hemos conseguido cambiar cosas, pero hay muchas otras que todavía están pendientes. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias. Súper interesante, además, súper interesante que la discapacidad sea consecuencia de la violencia sufrida por malos tratos y es increíble. Y lo que decías es verdad que hay que sensibilizar un poco también nos tenemos que sensibilizar nosotros para, tomar conciencia de estas situaciones que se llevan a cabo. Así que bueno, muy, muy interesante. Luis Humberto, vamos contigo. En el ámbito de la docencia, en base a tu experiencia, ¿se incluyen actualmente medidas de atención a la diversidad en los planes de formación para el personal de justicia? Buenos días de nuevo.
Buenas tardes allá. Eh, Creo que la inclusión de medidas para la atención de justicia es más una aspiración que una realidad. Y les propongo una comparación, que a veces las comparaciones pues resultan odiosas, pero acaba de mencionar doña Isabel que allá en España hay 2.5, 2,5 millones de mujeres y niñas con discapacidad. Fíjense ustedes que eso responde, o corresponde más bien, a la mitad de la población costarricense. Aquí somos alrededor de 5 millones de personas y ese grupo que ustedes mencionan allá equivale a la mitad de nuestra población. Eh, a veces en los planes de formación hay postulados teórico-políticos que están enfocados a cambiar las realidades que es necesario cambiar. En este caso, la atención de poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas. Sin embargo, en muchas oportunidades considero, y es mi experiencia, no solo acá en Costa Rica, sino por el contacto que he tenido con varias experiencias a nivel latinoamericano, que eso se queda más en el enunciado teórico del diseño curricular, del diseño del currículo, de la acción formativa que se está o que se pretende desarrollar. Eh, ¿Por qué? Porque es evidente que ninguna ni ninguno de nosotros va a querer perpetuar un sistema de agresión contra estas poblaciones. Eh, Pensamos que sí, que hay que cambiar la situación, las condiciones de atención de estas poblaciones, particularmente mujeres y niñas con discapacidad, pero en general en todas las poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas a nivel del sistema de justicia. Pero ahí hay un elemento importante y retomo de nuevo lo que decía doña Isabel. Eh, las mujeres a veces no están empoderadas acerca de sus derechos porque no los conocen. Yo me preguntaba, ¿conocemos los operadores de justicia los derechos de esas poblaciones en condición de vulnerabilidad? ¿Somos conscientes de que son personas sujetas de derechos y que necesitan de alguna forma un especial apoyo, una especial atención para que el acceso a la justicia sea real? Y en el caso de que los conozcamos, estamos dispuestos a realizar las tareas que se asocian a esa atención de los derechos. A veces no es fácil, a veces no es fácil porque por lo menos aquí en Costa Rica las cargas laborales son sumamente altas. Eso incide en un doble factor. En qué disposición tienen los operadores del derecho para asistir a capacitarse y también en qué disposición tienen para tomarse un tiempo de más para atender a estas poblaciones. Entonces, la capacitación, pues sí, puede tender a incorporar algún tipo de enunciado teórico y algunas veces práctico acerca de lo que debemos hacer. Sin embargo, eh, en la práctica, que es el objetivo de la capacitación, o sea, nosotros no nos capacitamos para simplemente tener un certificado más o tener, cumplir con un requisito de X número de horas de capacitación al año. Deberíamos capacitarnos para impactar el servicio que prestamos. Y ahí es donde las experiencias de capacitación a veces no terminan de convencer sobre si esta inclusión de medidas de atención a la diversidad son realmente efectivas. Claro, un proceso de capacitación bien estructurado debería partir del ciclo de gestión del talento humano para iniciar desde el reclutamiento y la selección de personas, la capacitación y la evaluación del desempeño. Y también en cómo medimos la efectividad de la capacitación para variar esa realidad, para cerrar las brechas competenciales que llamamos en capacitación, las brechas que se presentan entre el perfil deseado del puesto, qué es lo que queremos que la persona haga para atender la diversidad y qué es lo que realmente está en capacidad de hacer y cómo la capacitación puede
mejorar o reducir esas brechas competenciales. Vale, Luis Humberto, muchísimas gracias también por tu intervención, muy interesante. Sobre todo, el desconocimiento de los derechos que tienen estas personas, es verdad que habría que, yo creo desde mi punto de vista, que habría que formarlas un poco más o darlas más instrumentos para que puedan saber para que tengan conocimiento de todos ellos. Pero bueno, muchísimas gracias, Luis Humberto. Pasamos a Ana Isabel. Dentro de las fiscalías especializadas, en concreto de la Fiscalía de Discapacidad y Mayores, actualmente, ¿qué medidas se están tomando para fomentar el acceso de estos colectivos a la Administración de Justicia, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva? ¿Han visto mejoradas sus posibilidades de participar en procesos judiciales? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar, quiero señalar que es de verdad un auténtico placer participar en esta mesa redonda, agradecer al Centro de Estudios Jurídicos la invitación, desde luego, para reflexionar en un tema de tal trascendencia como es una justicia al servicio de la persona, y concretamente en esta mesa redonda en materia de accesibilidad y perspectiva de género en las actuaciones en el ámbito de la Administración de Justicia. Voy a intentar brevemente resumir en el poco tiempo cuáles son las medidas que se han puesto en marcha por parte de la unidad especializada, pero he de decir que estando aquí mi compañera, la fiscal de sala de la unidad especializada coordinadora de personas con discapacidad y personas mayores, bueno, es para mí, en fin, un honor trasladaros la ingente labor, el enorme trabajo, el enorme esfuerzo, de decirlo, que dentro de la Fiscalía General del Estado, y concretamente esta unidad especializada, está haciendo para implementar, para promover precisamente el favorecimiento de la accesibilidad universal de las personas con discapacidad a la Administración de Justicia. Y porque lo comenzabas diciendo, Judith, el artículo 24 de la Constitución española garantiza, ¿no?, que todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva, pero además también el artículo 9.2 de la Constitución española impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, pero removiendo además los obstáculos y facilitando la participación de todos en los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Son muchas la normativa internacional, además, que impone a los Estados precisamente la obligación de asegurar la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, es decir, el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, incluso removiendo o modificando los procedimientos judiciales para favorecer ese acceso. Está previsto en los artículos 12 y 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el mismo sentido, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que inciden en esa misma idea de la necesidad de revisar incluso los procedimientos judiciales para favorecer esa accesibilidad de todos a la Administración de Justicia. Se recoge también en los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad de agosto de 2020, refrendados por la Comisión Internacional de Juristas, la Alianza Internacional de la Discapacidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También en el ámbito europeo, la normativa europea es ingente en la materia y las sucesivas directivas dictadas en materia de no discriminación. Bien, pues como todos ustedes saben, el Ministerio Fiscal tiene una de sus misiones fundamentales, precisamente es la de otorgar
protección a las víctimas, a las personas con discapacidad, y velar por el respeto a los derechos fundamentales. Es una de las misiones que constituye uno de los ejes fundamentales de la actuación de la Fiscalía. En relación con las personas con discapacidad, lo ha señalado Isabel en su intervención, la Ley 821 de 2 de junio ha supuesto una revolución auténtica en la materia desde el momento en que viene a abandonar, a sustituir los tradicionales sistemas de representación y sustitución de la persona por discapacidad por otra operativa, poniendo en el centro la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad y haciendo que esos sistemas de representación sean excepcionales frente a los apoyos voluntarios o a la guarda de hecho. En este sentido, la unidad, desde la Fiscalía General y en concreto desde la unidad especializada de protección de personas con discapacidad y personas mayores, ha venido realizando una ingente tarea para facilitar y promover la accesibilidad universal que se recoge en los artículos 12 y 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que se ha trasladado en nuestra normativa, en la reforma llevada a cabo en la Ley 821, en los artículos 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Cómo la actuación se ha desarrollado en el impulso en distintos ámbitos, promoviendo, por un lado, el acompañamiento de las personas con discapacidad, el apoyo a la comunicación, la adaptación de las resoluciones y de las comunicaciones judiciales y fiscales a métodos de lectura fácil y el desarrollo o la puesta en marcha, la implementación de la figura del facilitador para hacerla realidad. Una de las primeras preocupaciones de la fiscal de sala y de su unidad precisamente ha sido trabajar en la implantación generalizada de formularios y de resoluciones modelo, tanto de las resoluciones judiciales, de los órganos judiciales, como los decretos de la Fiscalía en modo de lectura fácil. Se trata, en definitiva, de que las resoluciones judiciales, las resoluciones fiscales, los decretos del Ministerio Fiscal se hagan en ese formato adaptado, un formato de lectura fácil que, en definitiva, permita lo que se viene señalando en las intervenciones anteriores, que la persona con discapacidad entienda, sepa cuáles son sus derechos y porque es la premisa básica para que pueda ejercitarse esos derechos. Dando un pasito más, se insiste y se pelea también desde la unidad especializada para que, como medida de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, que se cuente con profesionales, con un profesional facilitador que realice tareas precisamente de adaptación de ese procedimiento a la persona concreta. Cada persona con discapacidad tiene unas necesidades y es necesario amoldar precisamente el procedimiento judicial a esas necesidades, como también se ha señalado en las intervenciones anteriores. Desde el primer momento también la unidad especializada ha tratado de dar cumplimiento es una preocupación que nos ha trasladado desde el minuto 1 María José de la Fiscalía General, de dar cumplimiento al Real Decreto 1112 de 2018 del 7 de septiembre sobre accesibilidad a los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector públicos y otros obligados. Como el acceso a la página web de la fiscal.es precisamente no era un sistema de fácil acceso para el ciudadano y mucho menos para las personas con discapacidad. Y desde el primer momento, una de las actuaciones que ha llevado a cabo la unidad especializada de la Fiscalía General es facilitar un correo institucional, facilitar unos modelos que están colgados en la página web fiscal.es para que las personas puedan dirigirse y preguntar, solicitar información a la unidad especializada.
Y tengo que poner en valor el trabajo que desarrollan las compañeras, el compañero de la unidad especializada, porque de acuerdo con los datos que tengo ahora mismo actualizados de la memoria, han tenido que contestar las solicitudes de información y atención de los particulares. Para hacernos una idea, en 2022 han sido registradas 404 entradas, si no me equivoco, María José. Este plan, este programa, además, pretende que se amplíe a los distintos ámbitos de actuación del Ministerio Fiscal en un proyecto también liderado por la Unidad de Personas con Discapacidad en colaboración con la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, un proyecto de fiscalía accesible. Que además cuenta con la colaboración de la Fundación 11, ¿verdad? y los Ministerios de Derechos Sociales y del Ministerio de Justicia. El objetivo, precisamente con este proyecto de fiscalía accesible, es trasladar la información sobre qué es lo que hace la Fiscalía al ciudadano, facilitando precisamente la accesibilidad universal a la página web, puesto que efectivamente solamente insisto, con el pleno conocimiento de los derechos es como realmente puede llegar a ejercitarse, a ponerse en práctica los mismos. Igualmente, en la página web la unidad especializada ha insertado distintos documentos, distintas guías de actuación para facilitar el acceso a la Administración de Justicia de las personas con discapacidad, o documentos muy importantes, muy interesantes, como un documento que proporciona información útil sobre cuál es el contenido de la Ley 821, que lleva por título 24 preguntas y respuestas sobre la provisión de apoyos e información útil sobre la Ley 821, que se ha elaborado por la unidad precisamente dando respuesta a aquellas cuestiones que con más frecuencia se venían recibiendo a través de este correo institucional por la unidad. Igualmente, otras acciones que se han hecho es a través de la firma de convenios. En septiembre del 2021 se firma por la Fiscalía General del Estado y la Confederación Plena Inclusión un convenio marco de colaboración con la finalidad de desarrollar acciones concretas también que se trasladan en la elaboración de guías, de protocolos de actuación y de distintas herramientas que facilitan, con el objetivo de facilitar al Ministerio Fiscal el ejercicio de sus funciones cuando se trata de actuar con personas con discapacidad. Igualmente, desde la unidad de personas con discapacidad, en colaboración en esta ocasión con la unidad de violencia sobre la mujer, se observó la necesidad, lo has puesto de manifiesto, Isabel, la necesidad de que las víctimas, las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad contasen con información accesible a la hora de solicitar una orden de protección. Es de gran relevancia que efectivamente tuviesen esa posibilidad de contar con esa información, porque en muchas ocasiones se desconoce. Y de esta manera se ha confeccionado por el Instituto de Lectura Fácil y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil un formulario de orden de protección en lectura fácil que también está publicado en nuestra página web. Como digo, existen otros instrumentos de lectura fácil, otros formularios también sobre los derechos del detenido o sobre el acceso a la Administración de Justicia. Por otro lado, otra de las vías de actuación, aparte de facilitar, como digo, esta documentación, estos formularios, otra de las vías de actuación muy importante es la de modificar los procedimientos judiciales para adaptarlos a las personas con discapacidad, y es otra de las preocupaciones de la Fiscalía General y concretamente también de la unidad especializada en materia de la protección de personas con discapacidad, precisamente porque es la forma de conseguir una justicia inclusiva que permita que todas las personas con discapacidad puedan actuar en el proceso judicial en condiciones de igualdad. Se ha puesto sobre todo de relieve la importancia de esta adaptación del procedimiento judicial, sobre todo en el momento de la entrevista de la persona con discapacidad, para que
en ese momento fundamental de la entrevista, que es donde se tiene que garantizar por parte de los operadores jurídicos, por parte del juez, del Ministerio Fiscal, del resto de los operadores jurídicos, precisamente esa atención a la voluntad, a los deseos, a las preferencias, que la persona con discapacidad entienda, que se pueda expresar y que tenga un pleno conocimiento de qué derechos tiene, qué es lo que está pasando en esa entrevista, garantizando asimismo, en todo caso, la presencia del Ministerio Fiscal. Es en este punto la presencia o el reconocimiento legal del facilitador es desde luego un avance extraordinario porque va a permitir precisamente manifestar cuáles son esas adaptaciones en el procedimiento judicial que es necesario para la persona con discapacidad en concreto. De ahí que deban hacerse esfuerzos por parte de las administraciones para que los juzgados y tribunales estén provistos de esta figura del facilitador que realmente constituye, como digo, un avance extraordinario. Por otro lado, ahora ya desde el punto de vista de la formación, la Ley 821 establecía también la exigencia a la Fiscalía General del Estado de asegurar una formación general y una formación específica de los miembros del Ministerio Fiscal en medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Precisamente en cumplimiento de este mandato, en el plan de formación de la carrera fiscal, el anterior, pero también el actual, en el año 2023, reconoce la necesidad de contemplar a lo largo de todo el periodo de formación, formación en materia del tratamiento de la discapacidad, así como dedicar una especial atención a los procedimientos judiciales, a las medidas de apoyo y al lenguaje que debe ser utilizado, que debe ser empleado en estos supuestos. En el plan de formación de la carrera fiscal de este año, por un lado, en materia de formación inicial, se ha incluido un módulo de técnicas de interrogatorio en la jurisdicción penal, en la jurisdicción civil y en menores, donde se realizan distintas simulaciones, antes lo comentábamos, distintas simulaciones con víctimas especialmente vulnerables, garantizando en todo caso los derechos de esas víctimas dentro del proceso y sobre todo con el objetivo de evitar la victimización secundaria. Este módulo, ejecutado la formación aquí en el Centro de Estudios Jurídicos, es uno de los más valorados realmente porque es muy interesante precisamente estas técnicas de interrogatorio a personas en situación de especial vulnerabilidad que debemos todos ir asimilando e ir aplicando en la práctica. Igualmente, en la formación continua, en el plan de formación continua, se han organizado distintos cursos en la materia. Hay cursos en los que la formación en materia de personas con discapacidad, en materia de discapacidad, tiene carácter transversal, implica a todos los órdenes jurisdiccionales, el orden jurisdiccional penal, civil, contencioso y laboral, y también en distintas especialidades como de la especialidad de violencia de género, en materia de trata de personas y de extranjería o en materias como seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, hay cursos específicos de formación continuada ya en relación a las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil ante el nuevo sistema de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica por parte de las personas con discapacidad o dirigidos concretamente a estudiar la guarda de hecho o las dificultades en la acreditación de la guarda de hecho en relación con las actividades de entidades financieras. En fin, no me alargo más, soy consciente de que el reto es muy grande, queda mucho camino por hacer, pero se han comenzado a implementar medidas desde la Fiscalía General y concretamente a través de la unidad especializada se han puesto en marcha estas medidas y creo que estamos en la senda correcta, aunque debemos seguir trabajando efectivamente para ofrecer a toda la ciudadanía un servicio público de justicia que garantice el pleno acceso de todas las personas. Muchísimas gracias, Ana. Súper interesante. Además, un montón de medidas que se están llevando a cabo desde Fiscalía.
y súper también importante la figura del facilitador a la hora de acceder, de poder acceder a la justicia. Ángels, bueno, como hemos mencionado al inicio, el Plan de Justicia 2030 incorpora varios proyectos para superar los obstáculos de acceso a la justicia. ¿Qué tipo de medidas se incluyen o se están incluyendo en estos proyectos? Buenas tardes, muchas gracias ante todo por contar con el Ministerio de Justicia para esta mesa y por invitarme. Siempre es un placer venir y he tenido también la suerte de haber participado en alguna otra mesa aquí en el CEG con un contenido ciertamente similar en algunas cuestiones, precisamente por el tema de la accesibilidad de la justicia, a la justicia y de la cuestión de la discapacidad, el género y la interseccionalidad, claro. Es cierto que el Plan Justicia 2030 es una estrategia a 10 años para la transformación de la justicia, que lo que pretende, entre otras cosas, es acercar la justicia a la ciudadanía y ofrecer una tutela judicial efectiva y una justicia accesible, eficaz y moderna. Como contábamos en aquella ocasión, como digo, que hablábamos de interseccionalidad, son varias las barreras que tenemos que romper para que ese acceso a la justicia, ese derecho, no sea solamente no se quede en un reconocimiento formal, sino que pasemos a los hechos, sea disfrutado por todos los destinatarios. Y entre estas brechas o entre estas dificultades que podemos encontrar, nosotros identificamos varias. Por supuesto, la discapacidad y el género son las más importantes y estamos actuando, tomando decisiones para evitar que estas circunstancias impidan el acceso a la justicia. También lo es, por ejemplo, pues la despoblación o, en fin, entre otras cosas, estamos precisamente para paliar estas carencias apostando muy fuertemente por la digitalización. La digitalización permite acercar la justicia a la ciudadanía en general, de manera que sin necesidad de trasladarse, de desplazarse, las personas puedan a través de un dispositivo digital pues acercarse, hacer trámites, gestiones, declarar, obtener certificados, etc. Entonces esa es una primera acción que estamos desarrollando. Estamos apostando mucho por esa justicia digital para que acercar los juzgados, acercar los juzgados a la ciudadanía, el procedimiento al ciudadano sin necesidad de desplazamientos y demás. Esto facilita también el acceso a esas personas que viven en poblaciones rurales que en ocasiones pues, tienen más dificultad para acercarse a los órganos judiciales, ¿no? Pero al mismo tiempo, como somos conscientes de que hay muchas personas que no tienen acceso a la tecnología, hemos desarrollado, bien porque tengan alguna discapacidad o porque tengan alguna dificultad o porque son personas mayores. En muchas ocasiones nos encontramos con personas en el mundo rural que, además de tener una discapacidad, son mujeres, son mayores. En fin, es lo que comentábamos antes, que son diferentes, son muchos los factores que al final se van sumando y dificultan mucho el acceso a determinadas poblaciones a la justicia. Entonces, aparte de la digitalización que, como decimos, en términos generales acerca la justicia al ciudadano, conscientes de que hay una minoría vulnerable, como digo, personas mayores con discapacidad que pueden tener dificultades para aproximarse al mundo digital. Dentro del Plan Justicia 2030 también hemos tenemos previsto implantar las oficinas de justicia en el municipio, de manera que en todos los municipios de España pues, sean todos una puerta de entrada al órgano judicial. Hemos implantado ya algunos proyectos piloto, algunas oficinas de justicia en el municipio.
Se trata de que las personas que no tienen un ordenador en su casa o que no entienden cómo o no se ven capaces de utilizar estos medios, pues acudan a la oficina de justicia en el municipio. En cualquier municipio, por pequeño que sea, habrá una persona, un personal que a través de a través de los sea posible. Me refiero a los equipos informáticos que estamos instalando en estas oficinas, podrán acceder directamente al procedimiento judicial, al juzgado, sin tener que desplazarse. De esta manera, pues se facilita el acceso a todo tipo de personas a la Administración de Justicia. Personas que quizá por no tener ese punto en ese pueblo, pues no se habrían planteado quizá acceder a la justicia, ¿no? Estamos también trabajando con los abogados, con los colegios de abogados para también acercar lo que es la justicia gratuita, toda la tramitación previa a todo lo que es la solicitud de justicia gratuita y esa información previa que realizan los abogados y abogadas en los servicios de orientación jurídica, también poderlo hacer a través de estas oficinas para acercarlo a la ciudadanía. Esta es una de las líneas en las que estamos trabajando. Otra de las cuestiones que ya la habéis apuntado, porque claro, bueno, habéis hablado prácticamente de todas las cosas importantes, entonces yo simplemente voy a ir un poco a lo que estamos haciendo en particular en estas cuestiones que ya están puestas en la mesa. El tema del facilitador, por supuesto, la ley 821 ha supuesto una revolución, ha supuesto la adaptación de nuestra legislación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York de 2006. Y una de las cosas importantes pues es la figura del facilitador y queremos profundizar en este aspecto. Como sabe Isabel, estamos trabajando con CERMI, estamos tramitando un convenio precisamente para asegurar para que nos faciliten a nosotros, a estos expertos, los facilitadores, a través de CERMI y de Plena Inclusión. El facilitador es una figura bidireccional que se dirige tanto al usuario, tanto a la persona con discapacidad para que pueda comunicarse con la Administración de Justicia, como también ayuda a los agentes jurídicos a que puedan intervenir en estos procedimientos para entender y para comprender mejor qué es lo que el usuario del servicio, la persona con discapacidad, requiere, necesita. Este proyecto, como digo, lo estamos desarrollando con organizaciones del ámbito de la discapacidad, concretamente estamos hablando con Plena Inclusión y con CERMI. Tenemos ya algunos borradores, estamos trabajando en esto. Entre otras cosas, también CERMI queremos que intervenga dentro de este convenio en el asesoramiento al Ministerio de Justicia para el diseño de planes de formación para el personal de la Administración de Justicia, porque, por supuesto, la formación de todos los operadores jurídicos, de todo el personal de la Administración de Justicia, es fundamental a la hora de tratar a todas las personas con alguna dificultad. Has hablado muy bien antes, Isabel, ya no solo de está loca, o sea, es que es necesaria esa formación de todos los operadores jurídicos, todas las personas que intervienen en el procedimiento judicial. Entonces, en ese sentido, bueno, luego lo comentaré, estamos también trabajando en el tema formativo. Luego, bueno, es que me he ido un poco de acá para allá y me he saltado varias cosas. Bueno, también, por supuesto, tenemos un proyecto para la adaptación del lenguaje jurídico a lectura fácil, al igual que la Fiscalía, y para también la adaptación al braille y a la lengua de signos, para una mejor comprensión de las resoluciones judiciales.
Otra línea de actuación es la adaptación de las sedes judiciales para asegurar la accesibilidad, por supuesto. Y por último, pues, bueno, la formación específica del personal funcionarial y de los operadores jurídicos para facilitar el acceso a la justicia, teniendo en cuenta las barreras que puedan surgir como consecuencias de los distintos tipos de discapacidad. Y el empleo de la tecnología, que, como he dicho, también es importante de cara a la discapacidad. Por ejemplo, pues con los últimos dispositivos accesibles EBIT que hemos desarrollado, que ha desarrollado no mi Dirección General, sino la Dirección General de Transformación Digital, pero vamos, el Ministerio, que permite hacer conexiones garantizando la seguridad jurídica en el proceso, tanto con los juzgados como con otros profesionales, como puedan ser los forenses, por ejemplo, ¿no? EBIT es una aplicación que permite desde cualquier dispositivo hacer trámites, evitando los desplazamientos, y además se ha diseñado un aparato complementario a EBIT para facilitar su uso a las personas con discapacidad, que se van a implantar estos aparatos en los centros asistenciales donde residan personas mayores o personas que tengan alguna discapacidad y que requieren ayuda o acompañamiento o presenten dificultades para desplazarse. Desplazamos estos dispositivos para que ellos no lo tengan que hacer, ¿vale? De esta forma, la entrevista judicial, por ejemplo, se puede hacer de forma telemática con el centro de internamiento asistencial en el que se encuentre la persona con discapacidad o la comparecencia. También, en cuanto a la tecnología, pues también hemos abierto una nueva sección, o abriremos una nueva sección próximamente. Esto es muy inminente, todavía no, ya se presentará en los próximos días. El portal web del Ministerio de Justicia tendrá una nueva sección dedicada a la justicia accesible para personas con discapacidad. No voy a decir nada más porque, bueno, por supuesto que en ese portal pues hay 4 áreas principales: la lectura fácil, el lenguaje sencillo, la tecnología, que acerca a los ciudadanos a la Administración de Justicia, toda la normativa sobre discapacidad y toda la información sobre sedes sostenibles, ¿vale? Bueno, en fin, creo que en cuanto a las cuestiones de la discapacidad y de las barreras, creo que también ya podemos luego hablar más del tema de género. Sí. Vale, Ángeles, también súper interesante, y además muy interesante la implantación de las oficinas de justicia en los municipios pequeños. Lo único que es verdad que sí que hay que formar a las personas, vamos, a los ciudadanos en cuanto a competencias digitales también para el tema de la digitalización. Pero muy interesante. Como vamos muy justos de tiempo, lo siento, vamos a hacer la segunda ronda un poquito más rapidito. Ya lo siento, pero porque son temas súper interesantes, además, y quedan para muchísimo que hablar. Entonces, Isabel, volvemos contigo. Bueno, un poco al hilo de lo anterior, ¿cuáles son los principales obstáculos que se encuentran las mujeres en ese acceso que vosotros desde la asociación podéis tener conocimiento, y si se está enfocando adecuadamente la accesibilidad al servicio público? Bueno, yo creo que ha salido, ¿no?, en las distintas intervenciones, en forma de propuestas y de trabajo, ¿no?, que se están realizando, pues parte, ¿no?, de esos obstáculos que han sido detectados y que por ende pues, se han puesto en marcha todas estas posibles soluciones, estos proyectos nuevos. Yo quizás partiría de un problema de fondo, ¿no?, que es la inercia que todavía hay en la Administración de Justicia, en los distintos operadores jurídicos, de partir de modelos muy capacitistas, ¿no?, desde la Fiscalía, la Judicatura, abogados, abogadas, que ponen más el foco en aquello en lo que las personas no pueden hacer que en lo que realmente son, ¿no? Yo creo que sobre la base del desconocimiento fundamentalmente. Y luego también que eso se traslada a la hora de interpretar y aplicar el derecho, ¿no? Además, en un país como el nuestro, donde el ordenamiento jurídico hasta hace
poco tiempo, ¿no?, permitía verdaderas violaciones de los derechos humanos entendido como tal, ¿no? Es decir, como el Estado que viola el derecho de sus ciudadanos. Y, por ejemplo, hemos tenido hasta el 2020 la posibilidad de que se esterilizara a una persona sin su consentimiento, ¿no?, las esterilizaciones no consentidas, y había como una asunción por parte de la sociedad, de los operadores jurídicos también, que realmente se están aplicando medidas que protegían a las personas con discapacidad. Y hay pronunciamientos jurisprudenciales en este sentido, ¿no?, que realmente lo que se está haciendo es proteger a la persona con discapacidad y aumentar, ¿no?, su calidad de vida, ¿no? Eso, las esterilizaciones han sido quizás el caso paradigmático, ¿no? Y cómo, sobre todo mujeres, que eran las que estaban siendo esterilizadas en nuestro país, por ese sesgo de género, ¿no?, esa responsabilidad que parece que cae en las espaldas de las mujeres en torno a la reproducción de la vida, pues veíamos que no solamente era la conculcación de derechos centrados en derechos reproductivos, sino que eso también llevaba aparejado la muerte civil de la persona, porque acababa siendo incapacitada para todo tipo para el ejercicio de todo tipo de derecho, y no solamente una incapacitación para ser esterilizada, que eso es lo que nos hemos encontrado durante muchísimos años, con la presión del movimiento social de la discapacidad, sin duda, y por supuesto también con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que en 2 ocasiones, en las revisiones que ha hecho al Estado de España en el año 2011 y en el año 2019, ya puso sobre la mesa que España tenía que modificar su ordenamiento jurídico. En el tema de las esterilizaciones, y como se ha señalado también en lo de las incapacitaciones judiciales, con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, ¿no? Todo lo que ha supuesto, que ha sido realmente una revolución, ¿no?, el hecho de hacer algo tan básico como reconocer que las personas con discapacidad pues tienen derecho a decidir sobre sus propias vidas y a poder ejercer sus propios derechos, solo que con los apoyos que sean necesarios. Pues ahí hemos estado, pues con un sistema judicial, y no solamente eso han sido los profesionales del ámbito jurídico, ¿no?, sino que realmente esto se puede hacer extensible a profesionales de distintos ámbitos, desde el sanitario, profesionales de servicios sociales, que hemos partido de modelos muy restrictivos, muy excluyentes y capacitistas. Yo creo que quizás si conseguimos remover, ¿no?, y eso es un ejercicio individual como persona, y también de una reflexión profesional y de formación que tenemos que hacer todas y todos, ¿no? Por otro lado, también se ha hablado del desconocimiento de los derechos, eso está claro. Desde la Fundación CERMI Mujeres hemos hecho algunos ejercicios tratando de dar conocimiento a las mujeres con discapacidad, por ejemplo, con las aulas de derechos humanos, que llevamos con ellas desde hace ya 4 años, ¿no?, y que en el periodo de pandemia también las llevamos a cabo de manera telemática, o hemos sacado materiales en lectura fácil, o a veces también en lenguaje sencillo, que es un poco distinto a la lectura fácil, pero que permite pues acercarnos a determinados contenidos muy complejos, y que no solamente tienen impacto en las mujeres con discapacidad intelectual, sino también en toda la población, porque el hecho de que te hagan más fácil entender contenidos complejos, que es lo que suele ocurrir en el ámbito del derecho, ¿no?, que a veces es muy farragosa la manera en que nos expresamos, la manera en que se comunica la información, pues eso en última instancia beneficia a toda la sociedad. Pues ahí hemos sacado un material muy interesante, que es la CEDAW para todas. Hemos pasado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en lenguaje sencillo. Entonces, son este tipo de ejercicios los que hacen también que las mujeres con discapacidad conozcan esos derechos y, bueno, pues puedan accionarlos, ¿no? Se ha hablado mucho del facilitador, la figura del facilitador. Nosotras también estamos muy interesadas en que se desarrolle una figura similar al facilitador, que no está dotada de contenido, que aparece en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hay una medida que fue una reivindicación del propio movimiento de mujeres con discapacidad organizadas, que es la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia de género. Entendemos que conceptualmente no es muy positivo, quiero decir que se podría haber nombrado de otra manera, porque esto induce al error, porque sabéis que la figura de la asistencia personal en el movimiento de personas con discapacidad hace alusión a una figura muy concreta, ¿no?, de apoyo para las tareas de la vida diaria de una persona que pueda tener una limitación funcional, sobre todo está muy centrada en discapacidades físicas, aunque
se puede ampliar a otras discapacidades, pero la legislación española actualmente solamente lo contempla desde esa perspectiva. Pues tomando esa conceptualización se incluyó una medida dentro del Pacto de Estado que habla de esa asistencia personal, sobre todo para mujeres que quieren denunciar ser víctimas, ¿no?, de delitos o víctimas de violencia machista, ¿no? Y que lo que nos encontramos, pues que a lo mejor en los servicios de atención a la víctima tenemos que dotarlo de contenido. A ver qué va a ser eso. Hay algunas organizaciones de nuestra red que han estado trabajando arduamente en los últimos años para dotar de contenido o de crear un acervo documental para formar a posibles asistentes personales en este ámbito, ¿no? Pero que nos parece muy interesante porque nos encontramos con mujeres que cuando llegan a la sede judicial vienen muy rebotadas de un sistema tremendamente hostil que va desde que tienen que salir de su casa porque tienen al maltratador dentro y ven que las casas de acogida, los pisos tutelados, los puntos de información no son accesibles, y a veces estamos hablando de una accesibilidad meramente física, porque es casi esa accesibilidad que es la más fácil de remover, porque al fin y al cabo es algo material que tú lo ves claramente, ¿no? Y que eso sí que tendría que haber auditorías de accesibilidad, ¿no?, de recursos para, en nuestro caso concreto, de mujeres, o sea, de cuáles son los servicios que se ofertan a las mujeres víctimas de violencia, con el fin de que se removieran esas barreras físicas que entendemos que son muy fáciles de eliminar. Luego hay que trabajar mucho con las y los profesionales, que ahí estamos todos metidos, ¿no? Pero la parte de la remoción o la eliminación de estas barreras es algo relativamente sencillo y que, sin embargo, nos continuamos encontrando con muchas barreras de este tipo que desincentivan a las mujeres a la hora de, si piensan que esto es lo que me voy a encontrar en un punto de información de violencia machista, o lo que me voy a encontrar si quiero ir a una casa de acogida, pues que no va a haber dentro de todo el sistema judicial, que lo ven tremendamente alejado de su, no sé, de su día a día. Luego también se ha hablado aquí de facilitar la recogida de testimonios, ¿no?, de poder hacer entrevistas que sean, pues también hace falta un entrenamiento a los profesionales para saber cómo hacer esa recogida de información, sobre todo con mujeres con discapacidad psicosocial, mujeres con un trastorno de salud mental o con mujeres con discapacidad intelectual, que suelen ser mujeres que tratan de agradar siempre y a todo te van a decir que sí. Entonces, establecer esas vías, ¿no?, de a lo mejor tratar de repetir una misma pregunta de distintas formas con el fin de asegurarnos de que realmente nos está contestando lo que quiere contestar, ¿no? Es decir, hay muchos mecanismos y para eso es importante acudir a las propias organizaciones especializadas que tienen una experiencia detrás enorme y que han hecho también importantes esfuerzos por hablar de acceso a la justicia en nuestro entorno. Nosotras estamos haciendo también un rastreo de buenas prácticas. Aquí se han puesto de manifiesto algunas, ¿no?, pero desde la sociedad civil, por ejemplo, la ONCE, Fundación ONCE, hizo unas guías de acceso a la justicia para mujeres también. O, por ejemplo, Plena Inclusión también tiene un trabajo enorme, ¿no?, para que todo esto, pues yo creo que hay que acercar, ¿no?, a los operadores jurídicos también, a la red social de personas con discapacidad, que nos conozcamos, que rompamos barreras, prejuicios de un lado y del otro, ¿no? Y tomar, yo para terminar en breves segundos, también tomar como referencia los grandes tratados internacionales de derechos humanos, que a veces vemos que jueces, juezas en nuestro país no basan sus resoluciones judiciales en los tratados de derechos humanos. No encontramos resoluciones que hablen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que hagan una interpretación interseccional con la Convención, por ejemplo, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es decir, tenemos que aprender a que los derechos humanos no son compartimentos estancos, que están vigentes en nuestro país, que se pueden, entiendo, ¿no?, aplicar en una resolución judicial a la hora de fundamentarla. Y yo creo que eso es lo que es un ejercicio que también, o una tarea no pendiente que trasladamos a nuestros jueces, a nuestras juezas, para eso, que tomen en consideración ese marco de referencia de derechos humanos que hoy por hoy es el que toma el movimiento asociativo de la discapacidad y que ha conseguido realmente una revolución en nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias, Isabel. Voy a ir un poquito rápido. Luis Humberto, para terminar, en relación con la perspectiva de género, ¿qué medidas se están desarrollando o crees que se deben de implementar en la formación en cuanto a perspectiva de género? Sí, en realidad considero que
esto debe darse en una doble dimensión. Primero, a lo interno de la institución, de las instituciones que participan del sistema de administración de justicia, cuando se programan, cuando se diseñan actividades de capacitación, debe considerarse la perspectiva de género a la hora de determinar las personas que van a participar de la capacitación. Les pongo dos ejemplos muy rápidos porque sé que el tiempo apremia. Uno, hace unos 10 años, nosotros en ese afán de ser accesibles y democratizar el acceso a los procesos de reclutamiento y selección de talento humano para el puesto de fiscal y fiscal auxiliar, decidimos hacer el proceso por internet, hacerlo en línea. Las personas se inscribían, presentaban sus atestados en línea y se hacía una revisión de los atestados y las personas que cumplían con todos los requisitos pues pasaban una etapa de formación. Esta etapa de formación no se me puede olvidar, iniciaba un lunes de manera presencial, ahora sí, en un recinto que se ubicaba como a unos 10 kilómetros tal vez de nuestras oficinas, ¿verdad? Eran las 7:30 de la mañana cuando nos llaman que una de las personas que había cumplido con todos los requisitos y que estaba ingresando a la capacitación era ciega. Y en nuestro portal en línea para reclutarnos nunca preguntamos si la persona, no solo si tenía alguna discapacidad, alguna condición de discapacidad, sino si necesitaba algún tipo de apoyo para integrarse y concluir exitosamente el proceso de formación. Entonces, todo el sistema reacciona en dos vías, ¿verdad? Una, un tanto escéptico, ¿cómo vamos a atender a esta persona? ¿Verdad? ¿Es posible atenderla? Y la otra, la misma pregunta, pero con un tono distinto. ¿Cómo la vamos a integrar? ¿Cómo la vamos a atender? Nos matriculamos con esta segunda pregunta y le dimos a esa persona las condiciones necesarias. Un segundo ejemplo, en el acceso democrático a las personas a la capacitación, la hora de lactancia, el permiso que tienen las mujeres para dar lactancia a sus hijas e hijos. ¿Qué pasa si yo en una actividad de formación programo las evaluaciones a la última hora o en el momento en que esa persona tiene su derecho a la hora de lactancia? Estoy interfiriendo con su proceso formativo, estoy limitando por un lado, el ejercicio a la capacitación porque se retiró y perdió el curso, o dos, estoy limitando su derecho al ejercicio de la lactancia. Entonces, cuando nosotros programamos actividades de capacitación, debemos ser conscientes de que nuestras poblaciones integran mujeres, mujeres jefas de hogar, mujeres con discapacidad, hombres con discapacidad también, en nuestro caso incluso personas indígenas, personas que tienen diversas dificultades. La otra gran dimensión es pensando en las personas que recibirán el servicio público de administración de justicia que nosotros estamos, sobre el cual estamos capacitando. Y entonces deberíamos considerar a las personas que habitan un país, a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a la población adulta mayor, a la población indígena, a las personas con discapacidad. Pero no solo con una de estas condiciones, sino más bien cómo interseccionan estas condiciones en la realidad de una persona. Nosotros el año pasado realizamos un trabajo y un ejemplo que pusimos fue de un niño con discapacidad motora, pero de una familia acomodada que tenía la opción de pagar un transporte a su escuela, una escuela accesible, y que me recuerdo el caso del regalo de Navidad, le regalaron una silla de ruedas eléctrica, versus una niña de una familia con pocos recursos económicos, que va a una escuela probablemente pública, que es inaccesible, tiene rampas, no puede ir al comedor escolar, por ejemplo, porque hay escaleras, y tiene que salir de su casa con un hermano prácticamente de su misma edad porque los padres están trabajando. Entonces, si nosotros no sensibilizamos a las personas
para que puedan comprender que los usuarios, que las personas usuarias del sistema de justicia tienen diferentes condiciones, toda la labor técnica puede resultar infructuosa. ¿Por qué? Porque el conocimiento yo lo puedo dar. Si una persona no conoce las leyes, por ejemplo, han mencionado ustedes que allá en España tienen nueva legislación, novedosa legislación, diría yo, que atiende el tema. Si las personas no conocen sobre esto, pues se les puede facilitar la información. Si las personas no tienen habilidades o destrezas para implementar lo que dice esa legislatura, se puede desarrollar esa habilidad o esa destreza. Sin embargo, si la persona no tiene la actitud para transformar los procesos que realiza, es más difícil que pueda darse una real y efectiva implantación de esa legislatura. No sé si les voy a sonar, y probablemente así sea un tanto romántico, pero si no cambian los corazones de las personas, nuestras instituciones no van a cambiar. Porque el asunto no es tanto de conocimiento o de habilidad, no es tanto de la necesidad de legislación, no es tanto de normas, sino de cómo las personas actuamos frente a diversas realidades de esas otras personas que llegan a buscar el servicio de justicia. Nosotros esto lo relacionamos desde el proceso de reclutamiento y selección porque, como les decía, el conocimiento, la habilidad se puede desarrollar. Las actitudes son al menos más difíciles de desarrollar. Y en el caso de la integración de la perspectiva de género en nuestras tareas, es importante que las personas tengan esa sensibilidad para atender a las personas con distintas realidades. Muy bien, Luis Humberto, muchísimas gracias. Paso rápido a Ana en relación con la perspectiva de género. Indícanos brevemente cuáles están siendo las principales líneas de acción que impulsa la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer y cómo trabaja en la lucha contra esta lacra. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de contestar concretamente qué es lo que se está realizando, me voy a referir a la perspectiva de género porque la misma no se agota solamente en violencia sobre la mujer, es el área donde evidentemente podemos encontrar su máxima expresión, pero no se agota en la misma, ¿no? La perspectiva de género es una herramienta analítica, la entendemos como un medio, no es un fin en sí mismo, sino que es un método o una reflexión o un modo de reflexionar que debe abarcar en todo ámbito de actuación vinculados a la jurisdicción. Desde esta perspectiva de género, desde la Fiscalía General del Estado, concretamente desde la Secretaría Técnica, que es la unidad encargada del diseño de los planes de formación, ya es el segundo año que se incluye en el plan de formación un curso sobre perspectiva de género de carácter transversal, en el que, desde luego, en estrecha colaboración con la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer, se aborda los distintos órdenes jurisdiccionales la trascendencia de la perspectiva de género en todos y cada uno de ellos. Evidentemente, en el ámbito penal va a ser en la Unidad Especializada de Violencia sobre la Mujer, en la que la perspectiva de género se tenga continuamente en cuenta en la actuación del Ministerio Fiscal en ese ámbito, pero no solamente ahí, en otras hay unidades especializadas, también debe abordarse la actuación del Ministerio Fiscal con esa perspectiva de género, y así en este curso han intervenido otras unidades especializadas como la unidad especializada en materia de personas con discapacidad y mayores, la unidad de trata de personas y extranjería, la unidad de criminalidad informática, la unidad de seguridad y salud en el trabajo, pero no solamente, además, se desarrolla esta formación en materia de perspectiva de género en el ámbito penal, sino también en los otros órdenes jurisdiccionales. Se aborda también la actuación en el ámbito civil, sobre todo en materia de familia,
cómo abordar las medidas a la hora de una separación, de un divorcio entre los cónyuges, en el ámbito social, en el ámbito contencioso administrativo y, por supuesto, en el ámbito constitucional. Efectivamente, es fundamental no perder nunca tampoco en materia de perspectiva de género, como dices, la aplicación de los tratados internacionales de los derechos humanos, ¿no? Creo que efectivamente debemos ahondar, y es una preocupación de la Fiscalía General del Estado en materia de formación, precisamente es uno de los ejes estratégicos de los planes de formación de la Fiscalía General del Estado, el ahondar en materia de formación en derechos humanos, aplicados al día a día, a la actuación del fiscal en cada uno de los órdenes jurisdiccionales y en cada una de las materias. Por eso, perspectiva de género, igualdad, la lucha contra la violencia sobre la mujer son ejes prioritarios del Ministerio Fiscal que se reflejan en el plan de formación. Partimos además también en esta formación, este curso que tiene carácter transversal, también de formar a los miembros de la carrera fiscal en materia del propio plan de igualdad que se aprueba, se desarrolla en el Consejo Fiscal en desarrollo de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y este plan de igualdad de la carrera fiscal recoge cuáles son los objetivos y cuáles son las medidas de actuación para conseguir que efectivamente sea efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Se crea en el Consejo Fiscal también una comisión de igualdad para el estudio de la mejora precisamente de los parámetros de igualdad de la carrera fiscal, y se han ido aprobando distintos planes de actuación bianuales para llevar a la práctica las premisas que se recogen en el plan de igualdad de la carrera fiscal. Se detecta la necesidad también de formar tanto a las nuevas generaciones de fiscales en la escuela en materia de formación inicial como en materia de formación continuada en estas materias, así como también el protocolo de actuación frente al acoso, que es otra de las herramientas que se aprueba en desarrollo de los planes de acción del plan de igualdad de la carrera fiscal. Como digo, el protocolo de actuación frente al acoso y la violencia en el trabajo, el acoso sexual, acoso por razón de género y acoso discriminatorio, moral y psicológico, que se aprueba en julio del 2019. Igualmente, en desarrollo de estos planes de acción, se crea y se publica en la página web un prontuario de los derechos y medidas de conciliación de todas las personas integrantes del Ministerio Fiscal. Y el plan de formación recoge, como digo, dentro de la formación inicial un módulo de perspectiva de género e igualdad como un bloque propio que es coordinado por la Secretaría Técnica con carácter transversal para cada una de las especialidades. Eso en materia de formación inicial, pero también en formación continuada, en los cursos que se ofrecen a los miembros de la carrera fiscal. Es el primero de los ejes estratégicos, precisamente, es la formación de los miembros de la carrera fiscal en perspectiva de género y en materia de igualdad. Se persigue precisamente la sensibilización de cada uno de los miembros de la carrera fiscal, pero también que nos familiaricemos con conceptos básicos en materia de igualdad, de discriminación, de género, diversidad, así como los estereotipos de género, en los sesgos y entre otras materias. Además del curso al que he hecho referencia, en materia de perspectiva de género con carácter transversal, se han organizado otros cursos en este último año que han tratado, entre otras cuestiones, como la problemática de la violencia de género en la red, sobre la brecha digital de género, que se ha hablado antes, de la que ha puesto de manifiesto antes Ángels en su intervención, sobre buenas y malas prácticas, sobre protección de mujeres y sus hijos e hijas y víctimas de violencia de género en los procedimientos penales y civiles. Concretamente, ya hablando de la perspectiva de género en la lucha contra la violencia de género que desarrolla la unidad especializada, hay que poner de manifiesto la unidad especializada de la Fiscalía General del Estado en violencia sobre la mujer ha desarrollado una ingente labor desde la profesionalidad y el rigor para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, pero con el respeto máximo a todas las garantías procesales. La labor de la fiscal de sala y de los miembros de la unidad especializada, así como de todos y cada uno de los compañeros y compañeras que forman parte de las secciones de violencia sobre la mujer en los distintos territorios,
es una labor, como digo, rigurosa en defensa en la protección de las víctimas de violencia de género. Hay una colaboración institucional que se trabaja en el ámbito de la colaboración institucional con las asociaciones dedicadas a la lucha contra la violencia de género y la participación en distintos foros de debate. Desde la unidad especializada se imparten a través de dictámenes, de notas de servicio, distintas directrices y pautas de actuación para los miembros del Ministerio Fiscal con el objeto de unificar la actuación de los y de las fiscales en el ejercicio de sus funciones en la lucha frente a la lacra de la violencia de género. Pero concretamente, desde el punto de vista de la perspectiva de género y dado ya el poquito tiempo que nos queda, señalar que si bien para el Ministerio Fiscal todas las víctimas son importantes, es cierto que hay determinadas víctimas que por sus condiciones, por la vulnerabilidad, por sus características, por sus circunstancias, necesitan o merecen una protección especial, como se reconoce en el Estatuto de la Víctima del Delito. Y sí, es cierto que la Unidad de Violencia sobre la Mujer trabaja con las herramientas que le ofrece la ley, pero se trata también de evitar o trabaja arduamente para evitar la invisibilidad de ciertas víctimas de violencia de género que merecen, como digo, una mayor protección y necesitan de mayores facilidades de acceso a la justicia. En este sentido, y además ya se ha puesto de manifiesto en sucesivas memorias por parte de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, hay que, sobre todo, ofrecer esas vías o esos apoyos para evitar esa invisibilidad a víctimas menores de edad, a mujeres víctimas de violencia de género de edad avanzada, como ha puesto de manifiesto Isabel, a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural, que ya llevamos detectando efectivamente un aumento de los números de las víctimas de violencia de género en el ámbito rural, víctimas de violencia de género con mujeres con enfermedades degenerativas o con algún tipo de discapacidad o mujeres extranjeras. En este ámbito se están haciendo esfuerzos, se hacen propuestas desde la unidad especializada precisamente para potenciar el asesoramiento del que hablabas, el acompañamiento de estas víctimas, que puedan acceder a los mismos recursos, estén en un ámbito rural. Ya lo señalaba Ángels y ya anunciaba alguna de las medidas que va a poner en marcha, o que ya hay proyectos piloto por parte del Ministerio, pero precisamente el acceso a esos recursos por parte de esas mujeres víctimas de violencia que se encuentran en el ámbito rural, que sean en igualdad de condiciones con víctimas, con el resto de las víctimas. Y por otro lado, también dentro del ámbito de nuestras competencias, desde la sección especializada también se promueven reformas legislativas en aras también para favorecer precisamente la protección de estas víctimas, evitar la victimización secundaria, sobre todo en materia de reforma del régimen de la prueba preconstituida o el establecimiento, por ejemplo, de una pensión provisional a favor de las víctimas del delito. Como decía antes, es mucho camino el que queda por recorrer, pero tenemos herramientas legales que pueden ser susceptibles de mejoras, de reformas, como digo, sobre todo en materia de prueba preconstituida, pero que debemos llevar a la práctica, debemos, lo anunciaba Ángels, potenciar la figura del facilitador, ponerla en práctica, que cuenten los juzgados y los tribunales con estas figuras, con la figura del asesor, como señalaba Isabel, y me parece fundamental también la formación. Creo que todos lo hemos señalado, la formación de todos y cada uno de los operadores jurídicos, de los jueces, de los fiscales, precisamente para remover también determinados sesgos que podemos todos tener, determinados prejuicios, o para
importante la reforma, como hemos dicho, introducida por la Ley 8/2021 y que supone una transformación total de la situación existente, pues para cambiar, ¿no? Cambiar todos el chip de lo que se venía haciendo, ¿no? Es necesaria esa formación y desde luego desde la Fiscalía General del Estado potenciamos, como digo, es uno de los ejes estratégicos precisamente esa vía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y ya para terminar, Ángels, un breve resumen de lo que se está llevando a cabo en la Dirección General para el Servicio Público en relación con la perspectiva de género. En primer lugar, en cuanto a la perspectiva de género, lo primero destacar que la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres pues obliga a todos los poderes públicos y entre ellos los tribunales a realizar un ajuste de la interpretación de las normas para pasar de una igualdad formal a una igualdad real. Eso, traducido al mundo del Poder Judicial, pues consiste en implica prohibir la discriminación a la hora de enjuiciamiento a través de la introducción de prejuicios en el mismo y, por otro lado, incentiva a los jueces y juezas a ejercer esa función proactiva de erradicación de los estereotipos o prejuicios de género en la realidad de la vida delimitada por el objeto del litigio judicial. Ciertamente esto no es propiamente competencia del Ministerio de Justicia en el sentido de que el Poder Judicial es un poder independiente, pero como digo, toda cuestión dentro del enjuiciamiento no hay compartimentos estancos, sino que todo está relacionada la labor de los profesionales, de los jueces y juezas, de los fiscales, de los forenses, entonces, en ese sentido, quiero decir que lo principal, por supuesto, es que a la hora de enjuiciar los jueces y juezas pues tengan en cuenta esta perspectiva de género, pero no solamente ellos, sino que todos los demás operadores jurídicos que hacemos. Y en ese sentido, nosotros desde el Ministerio siempre hemos apostado decididamente por la igualdad como valor transformador de la justicia y entonces estamos incorporando esa perspectiva de género en todo el trabajo que desarrollamos. Una de las cuestiones, por ejemplo, lo que ha manifestado Ana, el tema de la prueba preconstituida. Tenemos un proyecto muy importante, hemos desarrollado una... Voy a buscar porque es que yo voy para adelante y para atrás como soy la última, todas las cosas que digo pues a lo mejor ya se han comentado. Entonces, por ejemplo, es importante, por supuesto, la formación, eso que duda cabe es lo más importante a la hora de actuar con perspectiva de género. Ahí es necesaria la concienciación, la sensibilización. Y en el tema de la prueba preconstituida quiero poner en valor un protocolo, una guía de buenas prácticas que hemos desarrollado. Ay, es que ahora no me sale dónde lo tengo. Precisamente elaborada por forenses y por psicólogos forenses de nuestros institutos de medicina legal para llevar a la práctica esa prueba preconstituida con personas con discapacidad, con menores y personas de especial vulnerabilidad, como podrían ser también algunas mujeres víctimas de violencia de género. Como sabéis, la prueba preconstituida implica pues que no haya esa confrontación con el agresor, de manera que la víctima pueda expresarse con más libertad, pero también es importante desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la obtención del testimonio, porque ese testimonio no nos olvidemos que es una prueba de cargo. Entonces es importante también para la justicia obtener el mejor de los testimonios para que sirva como prueba de cargo para, en un momento dado,
condenar a ese agresor, ¿no? Entonces, es importante este diseño de la prueba preconstituida porque implica, por un lado, evitar la revictimización, la victimización secundaria, porque permite a la persona expresarse de una forma más libre y obtener además un testimonio mucho más rico, de mejor calidad a la hora de hacer justicia, ¿no? O sea, que de cara a los profesionales de la justicia. Entonces hemos desarrollado este protocolo, esta guía de actuación, que además la hemos publicado, se ha distribuido a todos los tribunales superiores de justicia, a todos los institutos de medicina legal, y que es un trabajo excelente que han hecho grandes profesionales de la psicología forense, ¿no? Esto, entre otras cosas, ¿no? Tenemos, aparte de esta guía, tenemos otros protocolos de actuación con víctimas de violencia de género, con víctimas de violencias sexuales, con víctimas de violencias sexuales a partir de la sumisión química. Estamos desarrollando toda clase de protocolos relacionados con las víctimas, víctimas que en la mayor parte de las veces son mujeres, ¿no? Tanto en el tema de la violencia de género como en el tema de la violencia sexual. La sensibilización en materia de igualdad y en materia de género, por supuesto, a través de la formación organizada por el CEG para cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia y Carrera Fiscal, a través también de las jornadas de justicia e igualdad que celebra cada año el Ministerio, y también las jornadas multidisciplinares que organizamos desde la Dirección General del Servicio Público de Justicia en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que realizamos para nuestro personal de las oficinas de atención a las víctimas del delito, en las que también incluimos en estos cursos a jueces, juezas, fiscales, letrados y letradas de la Administración de Justicia y otros profesionales de la Administración de Justicia. En fin, trabajamos también para mejorar la asistencia jurídica gratuita. Ahora mismo estamos en un proceso estamos revisando los baremos de justicia gratuita para mejorarlos. Pero durante el año 22, por ejemplo, aprobamos una modificación del Reglamento de Justicia Gratuita para fortalecer la confianza de las víctimas de violencia de género y de víctimas de otras víctimas vulnerables, de manera que modificamos el reglamento para exigir que los profesionales, tanto de la Procura como de la Abogacía, que intervinieran en procedimientos de violencia de género, no tuvieran antecedentes por violencia de género. Parece algo, pero es cierto que había algunos profesionales, algunos abogados o procuradores que habían sido condenados por violencia de género y estaban en el turno de... Entonces pretendemos que las víctimas no tengan que encontrarse con esas situaciones y modificamos el Real Decreto, el Reglamento de Justicia Gratuita en septiembre del año 22, se publicó el 8 de septiembre del 22, para evitar estas situaciones. Avanzamos también en la respuesta especializada a las víctimas de violencia de género, creando nuevos juzgados de violencia de género. El año pasado se crearon 7, este año se van a crear otros tantos dentro de la programación de nuevas unidades judiciales del 2023. Y también reforzamos las oficinas de asistencia a las víctimas del delito en el territorio del Ministerio. Estamos ultimando, ya estamos en la última fase de tramitación de una orden ministerial por la que vamos a duplicar el número de efectivos de nuestras oficinas de atención a las víctimas del delito, que, como digo, será en muy breve. Esperamos aprobarlo en pocas semanas. Y luego, como digo, toda la cuestión de los protocolos en los que estamos trabajando, el protocolo de coordinación entre institutos de medicina legal y unidades de valoración forense integral y oficinas de asistencia a las víctimas del delito, protocolo de derivación de víctimas entre las oficinas de víctimas del delito del Ministerio y los servicios especializados de las comunidades autónomas,
la guía de buenas prácticas para la prueba preconstituida, para la declaración en el proceso penal de menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección, que es la que os decía que es del año 22, el protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual en los institutos de medicina legal y ciencias forenses del año 2021 y bueno, y también también del año 22, la guía de buenas prácticas en los casos de sumisión química, como os decía antes. En fin, entendemos que la formación es la mejor forma de luchar contra la discriminación, tanto por razón de sexo como otro tipo, como por razón de discapacidad. La formación es fundamental y aquí vosotros lo sabéis porque este centro tiene muchísima, el mérito de formar a los profesionales que en el futuro van a trabajar en nuestros juzgados y tribunales y, en fin, tenéis una tarea en ese sentido muy importante. Así que mucha suerte, porque necesitamos que todos nuestros profesionales tengan una formación en estas materias, fundamental. Sí. Bueno, ya no nos queda nada de tiempo, ya lo siento, me gustaría hacer un breve resumen, unas breves conclusiones, pero dado que no es posible, lo habéis explicado todas fenomenal. Luis Humberto también, que te tenemos ahí. Y bueno, también para terminar, decir que gracias a todas estas medidas que estáis implementando desde los distintos sectores, es verdad que somos uno de los países con unas cifras más altas de accesibilidad, de facilidad de accesibilidad a la administración y al servicio público, así que vamos a continuar trabajando en ello. Y muchísimas gracias. Tanto a vosotras como a los asistentes y nada más. Bueno, Luis Humberto, ¿nos oyes? Sí, señora. Muchas gracias a ti también. Gracias a ustedes por considerarme. Muchos éxitos en el resto de la actividad. Bueno. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado en la mesa. Ha sido un debate muy interesante. Habéis puesto en valor todas las necesidades y todos los avances y logros conseguidos en esta parcela tan importante como es el tema de discapacidad, accesibilidad y violencia de género, que a veces está muy unida y que en España se han conseguido grandes logros desde hace relativamente poco tiempo. Que sí que comentabais que realmente hay una igualdad teórica, porque tenemos una normativa muy amplia y que recoge todo, pero esa igualdad no se ha traducido todavía en la realidad. Todavía nos queda un poquito de trabajo, que nosotros colaboramos en ello. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y damos por concluidas estas jornadas y mañana nos emplazamos aquí otra vez a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Vale, entonces rectifico. A las 9 las experiencias que se celebrarán en las aulas 3 y 4 y 2, supongo, y a las 10 aquí en el salón de actos para una mesa de debate. Muy bien, gracias. Hasta mañana.